Bueno, vamos a ir arrancando. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, periodista del diario Contexto y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos. En el marco del observatorio venimos dando algunas charlas, venimos convocando a algunos grandes referentes para que nos expliquen algunas cuestiones de lo que pasa en América Latina, y hoy tenemos el lujo, el placer de estar con Juan Ramón Quintana, a quien muchos conocen, ya lo estuvieron saludando, muchos amigos de él hoy se sumaron a esta charla y eso nos da muchísima alegría. Juan Ramón es un gran referente de la política latinoamericana, no solo de la política boliviana. Ha sido ministro de la presidencia de los gobiernos de Evo Morales, luego fue embajador en Cuba, luego volvió al Ministerio de la Presidencia hasta el golpe de Estado y tras el golpe debió asilarse en la Embajada de México en La Paz. Allí los golpistas lo asediaron a él y al resto de los compañeros que estaban en esa embajada. El ataque fue brutal sobre él, sobre los dirigentes del MAS, pero había una búsqueda especial hacia él, un encono especial porque lo saben, que como un gran referente del MAS y como un gran referente de la lucha antiimperialista y antioligárquica en ese país. De formación militar, Juan Ramón también es licenciado en filosofía, en sociología, y también estudió filosofía. Es un gran intelectual y llevó toda su capacidad intelectual a la práctica política, lo cual la enriqueció muchísimo más y enriqueció los dos mundos, ¿no? Que a veces están separados, el de la práctica política y el de la academia. Hoy vamos a charlar con él, como les decía a los compañeros, la charla tiene un título que es Bolivia, la democracia asediada, porque vemos cómo la derecha vuelve a arremeter contra el gobierno del MAS, en este caso conducido por Luis Arce, cómo trata de deformar, utilizando los medios de comunicación, lo que ha pasado en ese país, sosteniendo, a pesar de que ya se ha demostrado, que no fue así, sosteniendo que hubo fraude en 2019, sosteniendo que no hubo golpe de Estado, sosteniendo que todo lo que se llevó adelante en ese país fue legítimo y legal, cuando se sabe, ya con más pruebas cada día que se van sumando, que allí hubo un golpe de Estado atroz, que no hubo fraude, que fue un golpe que se venía planeando hace mucho tiempo entre la oligarquía y la derecha más reaccionaria de Bolivia, junto con los intereses extranjeros. Pero además de charlar de lo que fue el golpe, de la recuperación de la democracia y del nuevo asedio al proceso democrático en Bolivia, vamos a charlar de otras situaciones en América Latina, conducidos por dos grandes compañeros, Gustavo Veiga y Zulema Enrique. Gustavo, un gran periodista de gran trayectoria en Página 12, y Zulema, una destacada compañera de la facultad y una referente del MAS en La Plata y de la comunidad boliviana. Sin más de mi parte, le paso la palabra a Pablo Bilic, vicedecano de la facultad, que hoy nos acompaña en esta charla. Hola, bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Héctor, por la presentación. Y bueno, básicamente queremos saludar y agradecer la presencia de Juan Ramón en este espacio, digamos, su primer encuentro con la facultad, que bueno, se da de este modo. Pero era algo que nos tenía también, bueno, todo este tiempo lo vinimos hablando con Héctor, con la expectativa de poder generar este espacio de encuentro que para el observatorio es fundamental, ¿no? Digamos, cómo podemos construir una perspectiva latinoamericana
si no tenemos acceso a la posibilidad de conocer las experiencias y recuperar esas experiencias desde los actores y las actoras que la hicieron posible, ¿no? Entonces, es esta experiencia, digamos, el ingreso y los saludos afectuosos del comienzo daban cuenta también de este camino hecho, ¿no? De este gran camino hecho que de alguna manera es lo que tenemos que recuperar para seguir construyendo justamente el rumbo de una América Latina que logre superar ese yugo colonial que nos viene marcando. Justamente en esta semana que nos vimos nuevamente, como siempre, atravesados por esa fecha del 12 de octubre, que vuelve a abrir la discusión y que vuelve a abrir también los discursos negacionistas y reaccionarios. Me parece que es fundamental este espacio para pensar también, bueno, cuáles son las agendas de los movimientos emancipatorios en este momento, cómo pensar el lugar de la democracia. Digamos, la experiencia de Bolivia nos marca las alertas y también nos marca un rumbo. Y bueno, ustedes saben que esta facultad es una facultad comprometida, que es una facultad que ha visto siempre en el Estado Plurinacional de Bolivia una experiencia inspiradora para lo que viene de nuestras luchas, y que, bueno, que he tenido también el enorme orgullo de tener a Evo, de tener a Álvaro García Linera, y también de tener a los militantes del MAS y PCP que asisten y que comparten espacios en la facultad, que a principios de este año, en medio de la pandemia, eligieron a sus autoridades en La Plata, en la facultad. Por lo tanto, bueno, se trata de eso, de seguir estrechando lazos. Así que muchísimas gracias, Juan Ramón Quintana, por acompañarnos en este espacio, y bueno, aquí estamos, muy deseosos de escucharte y bueno, y esperando que la próxima pueda ser presencial y nos podamos encontrar acá en la ciudad de La Plata. Bueno, muchas gracias y bueno, buena charla. Bueno, antes de darle la palabra a Gustavo y de que comiencen la charla Gustavo, Zulema y Juan Ramón, quería aclararle a los participantes que la idea es que hoy la primera parte sea una charla entre ellos tres, entre Zulema, Gustavo y Juan Ramón, y la última parte, la última media hora, los últimos 20 minutos, abrir la posibilidad de que hagan intervenciones, propuestas o preguntas para Juan Ramón. Así nos organizamos y todo sale lo más prolijo posible. Sin más, le cedo la palabra a Gustavo, y a Zulema y a Juan Ramón, y le agradezco a Juan Ramón que participe hoy de esta actividad. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Con Zulema habíamos acordado que arrancaba ella, pero me diste el pie, es lo mismo, está todo bien. Juan Ramón ya ha sido presentado, reitero la satisfacción de escucharte, de verte a la distancia. Lamentablemente en los últimos años ha sido así, a la distancia y bajo asedio. Y mi primera pregunta, porque nosotros no estamos para exponer, sino vos, está vinculada al enunciado de esta charla, la democracia asediada. ¿Por qué en Bolivia sigue la democracia asediada? Bueno, Gustavo, muy buenas tardes y un saludo a todos los compañeros que nos siguen hoy. No creo que Bolivia sea la excepción del asedio a su democracia, como también a su propia estabilidad política. Creo que estamos viviendo un momento muy particular vinculado a una ofensiva, podríamos decir, más regional. Estamos bajo el fuego nutrido de la artillería política norteamericana en la región, para decirlo, de la política imperial en la región. Yo diría, antes de hablar de Bolivia, vería casi como una especie de un mapa con una geografía diversa respecto a los asedios. Tengo la impresión que Cuba, Venezuela y Nicaragua están bajo una estrategia brutal de lo que se llama la guerra híbrida, bajo una estrategia ya casi demencial
diríamos en el caso de Cuba, particularmente Venezuela, ¿no? De una ofensiva que trata de asfixiar la existencia misma de los pueblos con las medidas unilaterales, la ofensiva política de Washington contra La Habana, contra Caracas, contra Managua. Este es uno de los escenarios, creo, extremos que está viviendo la región. En definitiva, hay una declaratoria, podríamos decir, implícita de guerra política contra estos tres países, obviamente con características particulares, ¿no? Este es un primer escenario. El segundo escenario de asedio podríamos decir, a sus democracias, un poco más, un asedio menos virulento, lo estamos viviendo seguramente Bolivia, el caso del gobierno de Castillo en el Perú. Hay un intento, por supuesto, de desvertebrar, de quebrar la Convención Constituyente en Chile, y formaría parte, digamos, de un segundo escenario que se está desarrollando en la región, en América Latina, y uno tercero más bien de consolidación, como de dique, que no tiene que ver con el asedio, sino más bien tiene que ver con la necesidad de contar con aliados estratégicos en América Latina, que pasa por Bolsonaro en el Brasil, Piñera en Chile, Duque en la Argentina. Me olvidaba que Argentina forma parte también de los países asediados en este contexto de Bolivia, Perú y obviamente la Argentina. Y los países en los que se pretende construir casi como una especie de muro de contención es obviamente Brasil, como un objetivo estratégico. Tienes ahí Colombia, por supuesto Chile, Uruguay y Paraguay como socios menores de la alianza pro-norteamericana. En ese contexto, Bolivia está viviendo nuevamente bajo la bóveda, diríamos, de una situación de rearticulación de las fuerzas de derecha, ¿no? Personalmente pienso que el golpe no se ha desmantelado completamente en Bolivia. De hecho, sus operadores proverbiales están al mando de gobiernos regionales. Es el caso de Santa Cruz con Camacho, de un ala ultraconservadora. El caso de Cochabamba, con una gobernación al mando de Manfred Reyes Villa. Les recuerdo que Reyes Villa retornó de los Estados Unidos después de que estuvo refugiado y perseguido por la justicia, buscado por la justicia boliviana por un conjunto de irregularidades, de actos de corrupción. Pero también tenemos, de alguna manera, algunas otras regiones, como el caso particularmente de Potosí, en un territorio más pequeño como es el municipio, el caso de Sucre, de la misma manera, formarían parte de esta suerte de rearticulación política de la derecha que trata de colocar al gobierno de Luis Arce y de David Choquehuanca contra la pared. Los últimos días han sido bastante esclarecedores. Les recuerdo los episodios que se han suscitado acá. En primer lugar, la convocatoria de los comités cívicos que junto a los gobiernos departamentales han constituido como una plataforma política a la cabeza de Camacho, de Mesa, a la cabeza del Comité Cívico de Santa Cruz y los comités cívicos de otros departamentos, que han promovido un paro cívico que ha tenido un efecto muy relativo. El gobierno lo ha criticado como un paro fracasado, un paro frustrado, pero este es un paro que de alguna manera está, digamos, retroalimentado por dos escenarios de conflicto, también armados por la derecha,
uno en la ciudad de La Paz entre dos sindicatos de cocaleros, que son sindicatos bastante fuertes, que yo creo que ese conflicto está deliberadamente armado, y por el otro lado, una marcha indígena, una marcha que ha recorrido como 600 kilómetros el territorio del oriente boliviano, desde San Ignacio de Velasco hacia Santa Cruz, con un conjunto de demandas que obviamente son inalcanzables, que básicamente son demandas de naturaleza más, digamos, los objetivos de la marcha son de naturaleza mucho más política. ¿Qué es lo que uno puede traducir de todo esto? A ver, la primera cuestión es que tenemos acá un bloque de derecha con dirigentes que están bajo un mismo denominador común. Este bloque de derecha, en primer lugar, agrupa a dirigentes políticos de dos fuerzas políticas. Una es la de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, la otra es la de Creemos de Camacho. Ellos son, podríamos decir, los dos líderes más visibles de la oposición. Y por detrás están los comités cívicos, por detrás están agrupaciones ciudadanas y algunas entidades o instituciones que estuvieron presentes y muy activos durante el golpe. ¿Cuáles son los rasgos comunes de este bloque? Quienes dirigen hoy día el bloque de la derecha, este bloque opositor que está asediando a la estabilidad democrática del gobierno, en primer lugar, son personalidades, instituciones, personajes que han formado parte del golpe de Estado del 2019. Esto es inobjetable, categórico, por lo tanto son los mismos personajes que movilizaron a la población, que indujeron a la quema de entidades públicas y que desataron finalmente la renuncia del presidente primero. Segundo, estos personajes que están dirigiendo tienen en realidad cuentas pendientes con la transparencia administrativa. En el caso tanto de Mesa como el caso de Camacho, Tuto Quiroga, Doria Medina, son personajes que tienen estas cuentas pendientes respecto al manejo de recursos públicos y sobre ellos se proyecta una sombra de sospecha de actos de corrupción. En el caso de, no voy a describir las sospechas de cada uno de ellos, lo cierto es que son sujetos susceptibles de haber cometido actos de corrupción. Tercero, no es una casualidad que estos mismos personajes de alguna manera están comprometidos con los informes vinculados al ocultamiento de recursos económicos en paraísos fiscales, tanto en el primer caso de Panama Papers como en el caso de Pandora Papers. Resulta muy extraño que justamente estas personalidades son las que están a la cabeza, son la vanguardia más visible que se opone a una ley que acaba de ser retirada, a una ley sobre la investigación a una ley que se llama ley sobre o contra la legitimación de ganancias ilícitas, ¿no? Por lo tanto, resisten cualquier forma de esclarecimiento de sus fortunas dudosas. Y ellos han comandado el paro cívico teniendo como bandera la resistencia y rechazo. En cuarto lugar, estos son personajes que están fuertemente vinculados con la derecha regional. Camacho, Mesa, Tuto Quiroga son prácticamente socios políticos de una derecha regional muy conservadora, el caso de Bolsonaro, de Duque, Piñera, de Abdo o de Lasso. Es una corporación, podríamos decir, ¿no es cierto?, político-partidaria que tiene en Bolivia a estos socios
de la derecha y que, por supuesto, reciben el apoyo que cada uno solicita. Y finalmente, este bloque está vinculado, yo diría de una manera muy explícita, con la propia embajada americana, es decir, son socios privilegiados del gobierno norteamericano, cada uno de ellos a su turno, a su manera. Por lo tanto, hay una especie de tejido que imbrica su relación con los norteamericanos. Es esta oposición que ha movilizado a sectores sociales como los gremiales, como colegios de profesionales, el colegio médico, abogados, que los han prácticamente conducido a resistir, a rechazar esta ley con el pretexto de que esta ley violaría los derechos constitucionales, violaría la constitución política del Estado, se convertiría en un arma de persecución política. Y finalmente, todos estos personajes que he descrito como dirigentes políticos tienen cuentas pendientes con la justicia respecto al golpe de Estado. De lo que se trata es que esta movilización también está vinculada a la necesidad de preservar un margen de impunidad. Rechazan ser investigados en el marco del golpe. De hecho, se niegan a aceptar que el 10 de noviembre del 2019 hubo un golpe de Estado. Se niegan a aceptar de que existieron violación a los derechos humanos, y son defensores de la ex presidenta de facto, Yanine Áñez, a quien la defienden con enorme entusiasmo. Pretenden, de hecho, que esta señora se defienda en libertad, y todos los días hacen gestiones ante la comunidad internacional de derechos humanos para que la justicia boliviana pueda liberarla y pueda defenderse en libertad. Entonces, este es el bloque, ¿no es cierto?, ultraconservador. Son los personajes, sus articulaciones, su ramificación de sustento, los argumentos que tienen para enfrentarse al gobierno, y en definitiva, sintetizo, en definitiva, lo que pretenden no son los mismos objetivos. Mesa, por supuesto, no tiene, al asediar al gobierno boliviano, no tiene los mismos objetivos que tiene Camacho. Camacho persigue un proyecto ya no de autonomía regional, porque eso ya se agotó como discurso y como práctica. Fue un fracaso el proyecto de la autonomía regional que liderizó Rubén Costas. Hoy día Camacho está colocando en agenda, para preservar su legitimidad, en la federalización del país. Y por supuesto arrastra consigo esta petición de principio, que es la impunidad. Se niega a ser investigado después de que él mismo reconoce que participó en el golpe a través de su padre, ofreciendo dinero a policías y militares para que no salieran a reprimir a la población boliviana. Los objetivos de este bloque, si bien hay denominadores comunes, no, los dirigentes no todos tienen el mismo objetivo. En el caso de Mesa es menos ambicioso en esta ofensiva política contra el gobierno. Mesa lo que pretende es evitar ser investigado, por lo tanto preservar un margen de impunidad. Mesa quiere convertirse en el líder de la oposición, que lo tiene a Camacho ahí a su frente. Mesa quiere seguir preservando cierta aureola de credibilidad, como en su condición de jefe de uno de los partidos de la oposición. Y los otros dirigentes que tienen objetivos menores, como Doria Medina, que quiere todavía seguir en el escenario político, Tuto Quiroga, lo propio, que ya son personajes bastante agotados, digamos, en su legitimidad, en su credibilidad política. Yo diría que este es el escenario que hoy día estamos transitando. Geográficamente,
el conflicto se ha concentrado en Santa Cruz, por lo tanto esto exige otro tipo de explicación, dirigida por supuesto por el Comité Cívico de Santa Cruz, Camacho respaldando estas movilizaciones, pero regionalmente estamos retornando a una suerte de disputa política regional entre La Paz como sede de gobierno y Santa Cruz como sede de la oposición. Juan Ramón, gracias por compartir este espacio con nosotros. Y por supuesto, saludo a las autoridades, a los compañeros que están acá, pero también a los compañeros y a los hermanos de la colectividad boliviana y del MAS-IPCP de La Plata que están presentes acá a través de Adrián y de Teresa, pero también le damos la bienvenida y saludamos también al doctor Rubén Paz Vizcarra, que es nuestro vicecónsul del Estado Plurinacional de Bolivia en La Plata, quien también se ha sumado y nos está acompañando. Y en esa misma línea de análisis y ese mapeo tan gráfico que nos acabas de hacer respecto de qué sucede en Bolivia, es interesante también poderlo llevar a esa relación que hay con Argentina, ¿no? Y sobre todo después de estas noticias que tanto nos han impactado respecto del colaboracionismo del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? La derecha argentina colaborando a ese golpe de Estado con armas, ¿no? ¿Cómo haces ese análisis enmarcado en el regionalismo también, ¿no? En esta Latinoamérica y un poco en esta línea de lo que vos venías planteando, ¿no? Cómo se posicionan las derechas, los nuevos mapeos, las nuevas también los nuevos triunfos, ¿no? de los gobiernos, digo, la situación que hoy está hoy en Bolivia a través de Lucho Arce, lo que sucede en Argentina con Alberto Fernández también, digo, cambia eso el mapa, pero es inevitable el asedio constante de la derecha, ¿no? Nos interesaría también que puedas explayarte un poco desde allí. Sí, precisamente empecé su lema como tratando de dibujar, digamos, de recrear un mapa político regional. A ver, yo quisiera más, en este contexto, el colaboracionismo regional de gobiernos conservadores frente a un escenario tan complejo como el boliviano, creo que está expresando un momento de reconfiguración, de recomposición también de las derechas en América Latina, Norteamérica, Europa. Es decir, no es un fenómeno nuevo. De hecho, mi impresión es que hay una radicalización de las derechas en la región, iluminadas, por supuesto, desde el centro de Washington, inspirados en el liderazgo político de Trump, ¿no es cierto? Y de alguna manera, casi, yo diría, retroalimentado por lo que está sucediendo en Europa. Hay una especie de resurgimiento de fuerzas ultraconservadoras, neofascistas en Europa. Vox creo que es una de las expresiones más explícitas que tenemos en este momento, Le Pen seguramente en Francia y otros partidos, dirigencias en el resto de Europa. Tengo la impresión de que hay esta especie de efecto contagio del resurgimiento de estas derechas radicales neofascistas europeas, este posicionamiento y la sombra que ha construido Trump en Estados Unidos y su proyección hacia América Latina. De hecho, el caso de Piñera, el caso de Macri, el caso de Bolsonaro, tengo la impresión que son casi como los discípulos, ¿no es cierto?, de esta conducta política de intolerancia, de racismo, de misoginia, ¿no es cierto?, patriarcal de Trump. No es casual lo que ha sucedido con los migrantes venezolanos en Iquique, no es casual lo que está sucediendo con los migrantes venezolanos en Colombia, asesinados a mansalva, no es casual lo que está ocurriendo, por supuesto, en Centroamérica. Tengo la impresión de que estamos no solamente en medio de una disputa geopolítica, es decir, por los recursos sobre América Latina,
creo que estamos también enfrentando un escenario de disputa ideológica y política entre el progresismo, ¿no?, que tiene distintas velocidades, yo diría distintos matices, a diferencia del progresismo de la primera década del siglo XXI. Hoy día tenemos un progresismo un poquito más replegado, pero estamos en una disputa, y esa disputa tiene que ver con esa disputa ideológica política de una ultraderecha ultramontana, que además está sostenida en una narrativa, en un discurso secular, ¿no es cierto?, de apelación a Dios, a la iglesia, etcétera, etcétera. Es una derecha que, desde mi punto de vista, está resignando las armas de la democracia, y que por lo tanto su válvula de escape parecen ser más el lawfare, los golpes blandos o los golpes brutales, como el caso de Bolivia. Es una derecha que está siendo cada vez más consciente que su campo de maniobra política se está reduciendo frente al crecimiento de proyectos políticos progresistas, a una maduración cada vez más rica, de alguna manera, de las organizaciones sociales, el posicionamiento de los pueblos indígenas. No es el caso de Chile con los mapuches, el caso de Brasil con los pueblos indígenas que están defendiendo la deforestación, los pueblos indígenas que están siendo masacrados en Colombia. Y entonces estamos asistiendo casi como a una suerte de duelo político ideológico en la región, pero con este semblante de una derecha, insisto, que resigna las armas de la democracia, que está montándose sobre proyectos ultraconservadores, de una intolerancia actorio. Hemos escuchado los discursos del 12 de octubre, y que, entre otras cosas, ya no se guardan las formas incluso para expresar este contenido ideológico. Y ustedes han debido escuchar el último discurso del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que ha señalado de manera categórica, ¿no es cierto?, que los migrantes del occidente, que por razones de trabajo, de sobrevivencia económicas, se fueron a vivir a Santa Cruz. El presidente del Comité Cívico los ha tratado como malagradecidos, ¿no es cierto?, como que no agradecen que han sido recibidos por una región que los ha cobijado, cuando el flujo de migrantes desde hace 50 años más o menos, lo que ha hecho no ha sido nada más que trabajar en procura del desarrollo de esa región. El discurso del presidente del Comité Cívico ha señalado que un símbolo tan importante, que está consagrado en la Constitución Política del Estado como un símbolo nacional, que es la huipala, se reduce simplemente a ser un trapo, casi como un trapo sucio, un trapo inservible, pero que además ha señalado que estos migrantes son unos cuervos. Este es el lenguaje. Es el lenguaje que utilizó la dictadora Yanine Áñez respecto al movimiento popular. El lenguaje de que los de la fuerza política más somos salvajes. La iglesia nos ha llamado demonios, ¿no es cierto? La jerarquía de la iglesia católica. Que somos unas bestias, más o menos malolientes, que son unas hordas salvajes que no deberíamos volver al gobierno. Fíjense esta comunión del lenguaje, este ejercicio, ¿no es cierto?, del lenguaje, que desnuda en realidad esto que acabo de decir, esta resignación a las armas de la democracia, a la tolerancia, a la convivencia. Pero además, paradójicamente, quienes profesan este discurso de odio, racista, intolerante, son los mismos que apelan al discurso de la democracia, al discurso de la libertad, al discurso de la tierra bendita, ¿no es cierto?, al discurso de Dios. Esta es una tremenda paradoja. En ese contexto, hoy día nos estamos desenvolviendo, es decir, esta es una élite que está fuertemente vinculada, ¿no?,
al macrismo argentino, está fuertemente vinculada, por supuesto, al piñerismo chileno, está fuertemente vinculada al partido político de Duque y por supuesto de Bolsonaro. Son bolsonaristas que ejercitan todos los días esta práctica política de intolerancia. En ese contexto, de alguna manera se sienten respaldados también, por supuesto, por Washington. Y entonces, fíjense que este no es un fenómeno exclusivamente nacional, creo que es un fenómeno nacional, pero en Bolivia este fenómeno se hace mucho más intenso por razones obvias. Es un país pequeño, es un país en el que la disputa política se hace mucho más intensa precisamente porque las fuerzas políticas se reducen su espacio político geográfico. Y entonces estamos en medio de este fuego cruzado de las derechas regionales y de un enclave político, regional, cultural, oligárquico, latifundista, que por supuesto comulga con estos proyectos de derecha de la región. Claro, la pregunta, digamos, un poco del millón es si es que sigue latente esta disputa política regional, si es que sigue latente esta disputa entre La Paz y Santa Cruz, ¿no es cierto? Y si esa disputa está alimentada por fuerzas políticas también de la región, tanto de Brasil, Argentina o Chile. Yo creo que hay un apoyo inequívoco de estas ultraderechas de la región a este proyecto federalista, regionalista, separatista de una élite latifundista, oligárquica y empresarial, no todos los empresarios, por suerte, de Santa Cruz. Juan Ramón, vamos a proseguir, tomando en cuenta el tiempo prefijado para este conversatorio, que nos podemos exceder porque la verdad que está recontra interesante lo que nos estás contando. Lo que te voy a pedir es, tomando en cuenta que nosotros con Zulema tenemos algunas preguntas más y quiero que también todas y todos pregunten cuando nosotros finalicemos, que las respuestas, si podés hacerlas un poco más breves. Es difícil, sea un académico de tu fuste, pedirle una capacidad de síntesis cuando tiene que desarrollar una idea. Pero bueno, yo lo que te quería consultar, a propósito de lo que venías diciendo, y sobre todo haciendo una pregunta-afirmación a partir de un dato. Estuve leyendo hace unas horas a un académico argentino que se llama, yo no lo conocía, Marcelo Gullo, es un profesor de la Universidad Nacional de Santa Fe o de Rosario, que tiene varios libros escritos y comparó al indigenismo, esto fue lo que dijo literalmente, con el nazismo, y que en realidad el genocidio que se cometió en América Latina no fue contra los pueblos originarios, sino lo evitó Hernán Cortés, en realidad cuando en México, porque viste que ahora hay una disputa por los restos de Cortés, los quieren repatriar a España porque temen que el gobierno de López Obrador los destruya o los oculte y no aparezcan más. Entonces la pregunta es, el diagnóstico está perfecto, creo que en líneas generales podemos coincidir, pero ¿qué hacemos? ¿Qué se hace desde ese progresismo que vos incluso identificaste bifurcado con una vertiente de repliegue o que está un tanto detenido en el tiempo y otro que tal vez quiere volver a ese principio del siglo XXI? Sí. Como me has pedido brevedad, voy a tratar de ajustarme a los tiempos. Yo creo que somos progresismos que tienen un déficit muy severo de comunicación. Como que somos proyectos progresistas que no terminan de comunicarse, de cuajar un proyecto común de progresismo en América Latina. Creo que esta es una primera gran dificultad, a pesar de que tenemos una agenda, yo diría, común, y la agenda común tiene que ver
justamente con la autonomía regional de América Latina y el Caribe, que pasa obviamente por los proyectos de la CELAC, UNASUR. Tiene una agenda común vinculada a los derechos de los pueblos indígenas, tiene una agenda común vinculada a la preservación del medio ambiente, y tiene una agenda común vital, fundamental, inexcusable, que es la preservación de los valores democráticos que cada sociedad es capaz de construir, y que podríamos construir una democracia a la usanza, diríamos, de América Latina y el Caribe, y no una democracia bajo los parámetros o bajo los manuales eurocéntricos o anglosajones. Entonces, tengo la impresión esa, la primera impresión es que hay una deuda ahí de comunicación, de intercambio más fluido, y que casi como que estos espacios institucionalizados de la CELAC, UNASUR y esto como que es como un corset, digamos, a la necesidad de trabajar de manera conjunta. La segunda cosa es, la segunda cuestión creo que tiene que ver con la necesidad de radicalizar la democracia. Creo que nuestros proyectos progresistas se han quedado a mitad del río, tienen que cumplir sus tareas históricas. En el caso de Bolivia, y hablo particularmente en el caso de Bolivia, creo que tenemos todavía muchas tareas para llevar mucho más lejos la democracia. Lo que hemos hecho en Bolivia es una gran proeza institucional, transformar un Estado republicano, colonial, racista, ¿no es cierto?, en un Estado plurinacional más tolerante, más inclusivo. En la formalidad, estos 7 años que tiene de vida la nueva Constitución Política del Estado, creo que son insuficientes. Lo que hay que darle no solamente es más contenido, sino más alcance a las medidas que propone la propia Constitución Política del Estado. La tercera cosa es el de fortalecer las organizaciones sociales, los movimientos sociales, las fuerzas políticas progresistas en Bolivia y obviamente en América Latina. Creo que hay un campo de batalla que se nos ha presentado como un campo de batalla nuevo, que es la guerra cultural. En el marco de la guerra cultural hay un trabajo pendiente extraordinario que tiene que ver con el uso de los medios de comunicación, las nuevas tecnologías de comunicación, que es un campo en el que desafortunadamente nos llevan una gran ventaja por el vínculo que tienen las fuerzas conservadoras con los centros hegemónicos y tecnológicos del poder. Creo que ahí también tenemos una gran tarea para construir proyectos de comunicación alternativos, para unas grandes movilizaciones culturales para tratar de contener esta ofensiva ultraderechista y neofascista en algunos casos. Y por cierto, la necesidad también de consolidar lo que hemos avanzado. Con la dictadura ya Yanine Áñez hace un año, un poco más, y retrocedemos los 14 años. Si se quedaba gobernando este país un par de años, seguramente terminaba desmontando el Estado plurinacional y el conjunto de derechos adquiridos por la mayor parte del pueblo boliviano. Creo que el progresismo requiere una formulación mucho más creativa en un contexto de post-pandemia que pasa por la solidaridad, la complementariedad de nuestros proyectos, el desarrollo de la tecnología, impulsar grandes proyectos de desarrollo tecnológico en la región, y obviamente que la región tenga su propia voz para disfrutar las narrativas que desde Europa hoy día están resucitando, las narrativas del siglo XVII. En este 12 de octubre nos han dicho que la llegada de Colón más o menos fue como una bendición civilizatoria. Entonces, creo que necesitamos fortalecer una respuesta frente a esta especie de supremacismo blanco, occidental, eurocéntrico o anglosajón, pero fortaleciendo estas agendas dentro de América Latina. Juan, yo sé que estás ahí justo haciendo una descripción muy clara respecto de
de lo que necesitamos, ¿no? Y de las demandas. Pero voy a ser más puntual, sobre todo porque en Argentina venimos de días de reivindicación y de lucha, 3 jornadas de pueblos originarios frente al Congreso de la Nación, en el marco de este 12 de octubre, 11 de octubre, y Argentina particularmente está dando un proceso de reivindicación de identidad indígena, ¿no? Pero además cuestionando y replanteando la identidad desde muchos lugares, y entre ellos instalando el concepto de la plurinacionalidad. De hecho, yo pertenezco a un espacio que se llama Argentina Plurinacional. ¿Qué sugerirías? Digo, ¿cuáles te parece que serían necesarios, y particularmente para Argentina? Argentina siempre tan pensada como la Europa de América Latina, respecto de necesario y básico para poder profundizar esta mirada, este abordaje, que es un cambio de paradigma, ¿no? Y que Chile lo está dando a través de la reforma de su constitución, pero que Argentina vive otro proceso distinto, ¿no? Entonces, ¿qué sugerís, digo, de manera muy puntual quizás, ¿no? En el caso de Argentina, para repensarnos desde ese lugar? Sí, yo creo que la plurinacionalidad no se agota en la formulación de la convivencia de las naciones dentro de un Estado, su inclusión, su reconocimiento. Creo que la plurinacionalidad es un proyecto, yo diría casi como la antítesis, ¿no es cierto?, de un proyecto político anticapitalista, fundamentalmente, antiimperial y descolonizador. Yo creo que tiene la construcción de un Estado plurinacional, creo que abarca estas 3 dimensiones. No podríamos pensar un Estado plurinacional, más allá de que sea argentino, chileno, boliviano, que no reafirme, obviamente, las identidades, ¿no es cierto?, la construcción armónica de las naciones, de la sociedad, la convivencia, que no reafirme su cultura y sus valores, etcétera, etcétera. Pero en esencia, el Estado plurinacional también es una construcción de un proyecto económico y social. Y el proyecto económico en un Estado plurinacional como el que plantea por lo menos Bolivia, hace ineludible, ¿no es cierto?, el concepto de la nacionalización. Es incompatible pensar en el Estado plurinacional de Bolivia, ¿no es cierto?, sin el proyecto de la nacionalización. Podría ser como un Estado plurinacional que avanza a grandes saltos en derechos sociales, pero que en derechos económicos está hipotecada a un proyecto capitalista. Y entonces el concepto de Estado plurinacional como que se vacía por el lado de la economía. Nosotros creemos más bien que estos es un concepto que reafirma la posibilidad de este diálogo entre política y economía, ¿no? De otra manera, volvemos a los viejos estados republicanos, simplemente endulzando los oídos con el concepto de la democracia. Y creo que eso, por lo menos en Bolivia, eso ya se ha agotado. Este concepto de la plurinacionalidad es un concepto que debe ser tratado también desde una perspectiva de la propia integración regional. Bolívar planteó el Congreso Anfitriónico, la unidad de nuestros pueblos de la patria grande, pero sobre rasgos más republicanos, ¿no es cierto? Y entonces el siglo XXI como que nos desafía a superar, podríamos decir, la construcción de los estados nacionales que tenían por defecto, digamos, como que el defecto de origen, el desconocimiento de la diversidad y de los pueblos indígenas, ¿no?, que afortunadamente Bolívar logró enmendar, incorporando al ejército a mulatos, a negros, a pardos, a criollos, etcétera, etcétera. Es decir, casi como el ejército bolivariano de 1813 o de 1816 para derrotar al imperio fue forjado a la luz de este concepto, yo diría casi primario, de plurinacionalidad. Y hoy día la plurinacionalidad creo que está mucho mejor iluminada a partir del caso boliviano. La plurinacionalidad en realidad es un pacto de convivencia. En el siglo XIX, Bolivia vivía como una especie de bicefalía, ¿no es cierto?,
étnica, económica, política, que eran las dos repúblicas, la república oligárquica, la de la minería, de la plata, la oligarquía, y la república indígena. Hoy día hemos saldado esa deuda, hoy día el Estado plurinacional ha superado eso. Y este fenómeno, me temo, que no es solamente el caso de la Argentina. Chile está discutiendo con sus mapuches, Colombia lo mismo, Perú más que nadie, se parece mucho a Bolivia, México, ¿no es cierto? Este es un fenómeno, yo diría, regional muy interesante y desde mi punto de vista es una cantera de reflexión política, sociológica, antropológica, institucional, además histórica, que puede ayudarnos no solamente a superar nuestros problemas nacionales, sino que podría ayudar a superar incluso los problemas regionales en términos del desafío de la integración regional. Juan Ramón, ya hay gente anotada que está participando en el conversatorio para alguna pregunta. Le vamos a dar pie porque, bueno, la dinámica del evento lo exige y, bueno, les pido que se vayan anotando, eso sí, para hacer ordenado el intercambio en el chat. O sea, que pidan por el chat, como hizo Pablo Martínez, a quien le voy a ceder la palabra, para que pregunte lo que le parezca en este momento. Desmuteate, Pablo, por favor. Muchas gracias, Gustavo. Quería preguntarte, Juan Ramón, acerca de lo que vemos que está ocurriendo en la República Argentina, donde nuestro marco constitucional comienza a ser visualizado por importantes sectores de la población como un obstáculo para la ampliación de la democracia y aún más como un obstáculo para el ejercicio normal de la democracia, vista la cantidad de obstáculos que impone este marco constitucional. La diferencia que hoy podemos advertir entre aquella Constitución de 1949 y la actual es una comprobación bastante importante acerca de la necesidad de ayornar este marco jurídico. Y en el caso chileno, que era el caso paradigmático, donde el modelo neoliberal se afirmó con una constitución que era un paradigma del neoliberalismo, salió de la cabeza de Guzmán, el verdadero constructor de esa piedra filosofal del liberalismo en América, se hizo imperioso avanzar. ¿Vos qué vida le ves a esta pretensión de abarcar también el tema jurídico constitucional como una válvula que permita canalizar, que permita ordenar una parte de la resistencia? Sí, yo creo que hay como dos corrientes cuando se trata de pensar en las constituciones, hay como que dos corrientes, ¿no? Una que prefiere mantener la inercia o, podríamos decir, los centros de gravedad constitucionales sobre los cuales habría que hacerle alguna reforma, casi como una especie de actualización a las constituciones, que no resuelve nada más que la formalidad, probablemente la formalidad jurídica, pero no resuelve los conflictos, digamos, de fondo, ¿no? Y la otra corriente es la de transitar por la vía democrática, respetuosa, de constituciones, diríamos, casi ya premodernas, ¿no es cierto?, a constituciones ya modernas que recojan de alguna manera el conjunto de los nuevos fenómenos políticos, sociales y culturales, es decir, que se reactualicen, pero en una clave muchísimo más, digamos, vanguardista, muchísimo más audaz, ¿no es cierto? Entonces hay esta disputa. Va a tener que ocurrir una crisis política profunda para dar el salto en la búsqueda de la reconstitución, de la reescritura de la constitución política del Estado, porque definitivamente en algunos casos algunas constituciones se están convirtiendo en diques de contención
frente a la necesidad de reformas profundas, que ya se han agotado esas constituciones en el tiempo, los sistemas políticos han terminado de deslegitimar el orden, diríamos, constitutivo de las constituciones, y entonces se necesita. Pero además yo creo que hay dos temas que podrían tensionar esta necesidad imperativa de transformar las constituciones. La primera, creo que esto es de escala universal y tiene que ver con la pandemia. Es decir, ya prácticamente con este contexto que ha permitido visibilizar el conjunto de deudas sociales, económicas pendientes que tienen los estados con sus sociedades. Y el otro elemento que creo que es fundamental a la hora de pensar nuevas constituciones tiene que ver con la crisis del capitalismo, que también está poniendo en tela de juicio la legitimidad de los viejos estados, diríamos, ¿no? de los viejos modernos estados capitalistas. Entonces son como una especie de pinzas que están empezando a asfixiar la existencia misma de nuestras constituciones. En el caso de Bolivia hemos dado un salto cualitativo. Las asambleas constituyentes están convirtiéndose en válvulas de escape. En el Perú se está discutiendo la posibilidad de una asamblea constituyente, que obviamente está generando una gran tensión en la oligarquía limeña. Bueno, Chile está en una convención constituyente, no necesariamente una asamblea constituyente, que está asediada también por el pinochetismo, ¿no es cierto?, disfrazado de piñerismo, y me imagino que otros países, el caso de Colombia, yo creo que está a pocos metros también de que se pueda plantear una reforma constitucional, y en el caso de la Argentina me temo que está más o menos en el mismo contexto, ¿no? Gracias, Juan. Le damos la palabra a Luis Tibiletti, que también había pedido tomar la palabra. Ahora me escuchan, ¿correcto? Bien, bueno, ahora voy a recurrir al mayor de infantería de Selva, mi querido amigo Juan Ramón, y voy a hacerle una pregunta en su valiosísimo rol de sociólogo militar. Estamos viendo que en toda la región los militares están de vuelta recuperando un espacio de poder político que en algunos casos tensiona la democracia en forma evidente, como lo hizo el jefe del ejército de Brasil cuando amenazó al Tribunal Constitucional, al Tribunal Jurídico, de que si liberaban a Lula iba a haber un golpe. El caso de Perú, donde el ejército más de una vez intentó demostrar que no le gustaba que asumiera el gobierno Castillo, el golpe obviamente en tierra, en Bolivia, y esto marca también un camino con las derechas, digamos, muy, muy preocupante. Vos que creaste, si no me equivoco, fue tu idea, aquella academia antiimperialista para la Fuerza Armada Boliviana. ¿Qué pensás que pasa que no funciona y vuelven a las andadas? Porque por ahora en Argentina solo tenemos retirados que van de candidato y por suerte no entran ni en las PASO, pero de todos modos es preocupante. Sí. Bueno, la última parte no escuché muy bien, hubo una interferencia ahí de sonido. Escuché la primera parte, Luis. ¿Podría responder esta primera parte en la que tú señalas? Juan, Ramón, sí, llegó con interferencia, perdón, pero la segunda parte de la pregunta tuvo que ver, tal vez, que es lo que no escuchaste, con la escuela antiimperialista. Sí. Luis preguntaba qué papel juega o qué pasó con esa escuela. Sí, bueno, respondiendo a la segunda parte, esa escuela fue desaparecida al día siguiente del golpe de Estado del 2019. De hecho, esa escuela le generaba yo diría, demasiado malestar, demasiada indisposición al gobierno norteamericano, porque era una escuela que estaba empezando a convertirse más bien en una suerte de escuela crítica, ¿no es cierto?, al papel tradicional de las Fuerzas Armadas, con el ánimo de
que esa criticidad, digamos, se convirtiera en una posición antiimperial de las Fuerzas Armadas, para decirlo brevemente. Respecto a la primera pregunta, Luis, sobre el retorno de las Fuerzas Armadas a la política, creo que está muy claro. Hemos visto los golpes de Estado del siglo XXI, desde Honduras hasta el Brasil. No hay ninguna Fuerza Armada que no haya participado de distinta manera en los golpes de Estado, tanto contra Zelaya, contra Chávez, contra Correa, Lugo, Dilma o Evo. No existe, ¿cierto? Hay una presencia, cada uno. El problema acá es que si nosotros continuamos como estados nacionales sosteniendo de una manera semicolonial las políticas de seguridad de los Estados Unidos que nos venden casi periódicamente, vamos a tener una acumulación golpista, ¿no es cierto?, explícita en nuestras Fuerzas Armadas. Dicho de otra manera, si seguimos creyendo que la guerra contra el comunismo, la guerra contra el narcotráfico y la guerra contra el terrorismo constituyen los pilares fundamentales o deben constituir los pilares fundamentales de nuestras doctrinas de seguridad, estamos liquidados. Porque ni el terrorismo es combatido ni por los Estados Unidos, ni por la Unión Europea, ni por la OTAN, ¿no es cierto? Y nosotros no podemos consumir fantasmas, lo que nos ocurrió con la guerra contra el comunismo en la Guerra Fría. Nuestras Fuerzas Armadas yo te diría como que se han comprado, obviamente los gobiernos nacionales han asumido colonialmente la doctrina de la seguridad nacional, la doctrina de la lucha contra el narcotráfico y la doctrina del terrorismo, sin ningún tipo de crítica se han comprado como una lata de sardinas, ¿no es cierto? Y por lo tanto tenemos serios problemas respecto a la construcción doctrinaria de las Fuerzas Armadas, y en ese contexto, obviamente, la hegemonía discursiva, tecnológica, ideológica, política norteamericana nos lleva una gran ventaja. En el caso de Bolivia, el pronunciamiento del 10 de noviembre por parte del comando en jefe no tiene que ver tanto con los 14 años no está vinculado ese acto de transgresión constitucional con los 14 años, con los errores que podríamos haber cometido durante los 14 años respecto a la autoridad civil sobre las Fuerzas Armadas, tiene que ver con los márgenes de autonomía que los norteamericanos, ¿cierto?, alimentaron en las Fuerzas Armadas en el marco de la lucha contra el comunismo, en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el terrorismo. Tenemos Fuerzas Armadas autónomas en América Latina. Fíjate el caso de las Fuerzas Armadas de Colombia, o el caso de las Fuerzas Armadas de Chile, y en las nuestras no están lejos de esa autonomía perversa que tiene como corolario, fíjate, la deliberación, la amenaza y el golpe de Estado. Es la misma autonomía que tienen las Fuerzas Armadas hoy con Bolsonaro. Bolsonaro está alimentando prácticamente, ¿no es?, una tentación fuertísima de golpe de Estado para el próximo año, ¿no? O lo que tú has dicho, las Fuerzas Armadas en el Perú no dejan de ser Fuerzas Armadas virreinales, o las Fuerzas Armadas de Chile no dejan de ser Fuerzas Armadas pinochetistas. Tenemos una gran deuda de democratización, de descolonización, ¿no es cierto?, respecto a las Fuerzas Armadas. Ese conceptito de la transición democrática de las Fuerzas Armadas, de la dictadura a la democracia, creo que es absolutamente inconsistente, no sustancial y en muchos casos errática, que ha dado lugar hoy día está dando lugar hoy día a estos pronunciamientos políticos de las Fuerzas Armadas. Seguimos preñados de la hegemonía discursiva, de la asistencia técnica, del asesoramiento en seguridad de los Estados Unidos. ¿Qué queremos entonces? Si queremos liberar a nuestras naciones, tenemos que cambiar el modelo de seguridad de nuestros países. Y es un modelo que pasa por la construcción de doctrinas regional, latinoamericana, caribeña, sobre la base de un gran proyecto de integración.
no podía desmutearme, gracias Juan. Ahí nos están diciendo que nos podemos pasar unos minutitos más de tiempo, si vos tenés disponibilidad, claro, por supuesto, Juan Ramón, hace unos 10-15 minutitos más. Entonces continuamos. Desde ya te agradecemos por el tiempo y por escucharnos y por compartir, porque siempre es, además de un gusto, un placer tenerte en nuestra facultad, aunque sea de manera virtual, poder compartir y analizar la política regional también, que son procesos que estamos atravesando desde distintas políticas, y para nosotros es un honor, es aprendizaje constante. Le damos la palabra entonces a Héctor Bernardo, que también te pidió allí preguntar. Héctor. Bueno, simplemente una consulta breve, Juan Ramón. En Argentina vemos cómo, digamos, se intentó disputar el campo de la comunicación con la ley de medios durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora vemos que el regreso del campo popular no se está volviendo a disputar el espacio comunicacional. En Bolivia, en este momento, ¿hay una estrategia desde el Estado en la disputa comunicacional? ¿Falta esa estrategia? ¿Cuál debería ser en caso de que falte? Mira, Héctor, yo creo que tú has dado en el clavo sobre uno de los talones de Aquiles de nuestro gobierno, y no solamente de Lucho Arce, sino también incluso en nuestro gobierno. A pesar del enorme esfuerzo que se hizo durante el gobierno de Evo, a pesar del liderazgo de Evo en la construcción de medios alternativos, de radios populares, de organizaciones sociales, yo creo que nos faltó mucha más audacia, creatividad y fundamentalmente inversión. Yo creo que al crear medios alternativos no estás dilapidando los recursos. Creo que al crear medios alternativos desde un Estado progresista estás invirtiendo en democracia, porque estamos frente a una hegemonía comunicacional insólita, inédita en la historia de la humanidad, fundamentalmente con el Internet, con las redes sociales y por el papel que están desempeñando los grandes medios de comunicación hegemónicos que están haciendo esfuerzos extraordinarios para contener la crisis hegemónica del capitalismo global. Entonces, una de nuestras debilidades es ciertamente el de no disponer, yo diría, del arsenal comunicacional proporcional al proyecto progresista. Creo que no tenemos la suficiente visión estratégica, la audacia financiera y fundamentalmente el diseño, diríamos más, estratégicos para enfrentar narrativas, para enfrentar esta estrategia comunicación tal descomunal que todos los días nos sorprende en las redes sociales o en los medios de comunicación. Fíjate, la guerra de Estados Unidos de Occidente contra Afganistán duró 20 años. Tuvo un costo de más de 6 billones, es lo que yo he leído en algunos medios, 6 billones de dólares, más de 260,000 víctimas inocentes, hombres y mujeres. Han destruido un país como Afganistán, lo propio con Irak, etcétera, etcétera. 20 años de que los medios de comunicación norteamericanos sostuvieron la legitimidad de una guerra que por supuesto era injusta, era una guerra asimétrica, una guerra desproporcional de la mayor potencia del mundo contra uno de los pueblos más pobres del Medio Oriente, ¿sí? Después del repliegue que ordenó Biden, las noticias sobre la guerra, sobre el repliegue, primero sobre el fin de la guerra, han desaparecido de los medios de comunicación. No tienes información sobre las consecuencias de esa guerra. No hay un debate, como hubo en su momento con la derrota de los Estados Unidos en Vietnam. En Vietnam se desató prácticamente, ¿no es cierto? Yo creo que de eso aprendieron los norteamericanos. Y resulta que hoy día son casi excepcionales los artículos o las noticias respecto al contexto de la guerra entre Estados Unidos y Afganistán. Hay una mutilación, parece que hay una
decisión deliberada de que no se hable de la guerra de Afganistán, no solamente por la derrota vergonzosa, sino por las consecuencias políticas domésticas que se trasladan luego planetariamente. Entonces, te pongo este ejemplo. Y en ese contexto, por supuesto, yo comparto tu preocupación, creo que nos hace mucha falta, muchísima falta, mucha creatividad, pero yo diría ya ni siquiera intrafronteriza, ya iniciativas comunicacionales nacionales. Yo creo que las iniciativas comunicacionales tienen que tener una dimensión regional. Creo que en ese sentido Telesur, por ejemplo, es un proyecto extraordinario. Necesitaríamos radios de alcance regional, necesitaríamos más capacidad de producir información por medios alternativos para consumo regional. Creo que pasa por eso, pero también pasa por, si tú quieres, un duelo cultural, ¿no? Y en eso, lamentablemente debo decir, en eso nos llevan muchísima ventaja, tienen muchísima tecnología, muchísimos recursos y muchísima imaginación. El capitalismo tiene esas grandes ventajas. Nosotros estamos empezando a despegar y ellos ya están haciendo el paseo por la órbita de Marte. Entonces hay esta simetría que tenemos que pensar cómo reducir esa brecha, ¿no es cierto?, comunicacional respecto a Occidente, ¿no? Para plantearlo más en una dimensión mucho más amplia. Pero lo otro es no solamente comunicación, yo creo que tiene que ver con actos culturales, con hechos culturales, con transformaciones culturales, recuperar la memoria histórica, recuperar la historia, los episodios más importantes que nos han marcado como nación, como identidad regional. Yo creo que en esto juega la memoria, juega la historia, juega la literatura, juega la música, la integración. Si hay algo que caracteriza a nuestra región es su potencialidad cultural que nosotros no la sabemos aprovechar. Desde el sur del río Bravo, desde México hasta la Patagonia. Sí, yo creo que nosotros tenemos el arsenal, digamos, más importante para cualquier batalla cultural en América Latina. Bueno, pueblos indígenas, historia, literatura, música, tenemos todas las armas para una gran batalla. Por eso el proyecto de integración es esencialmente un proyecto cultural. Ramón, bueno, vamos ingresando, son y 24 en el tramo final. La propuesta de Zulema era de continuar hasta 18:45, ahí sí cerraríamos. Como no hay preguntas, yo te quisiera consultar algo siguiendo con el hilo de interpretación de Héctor y tu respuesta. Hablaste de Telesur, yo me acordaba de Ancla, la agencia que se creó aquí en la clandestinidad durante la dictadura con Rodolfo Walsh. Bueno, los medios cubanos, pero creo que sin un papel activo, consecuente del Estado, de los estados, esto es imposible, porque lo que vos describís, que coincido, la falta de proporcionalidad entre Telesur y los medios hegemónicos controlados básicamente de Estados Unidos, la industria cultural de Estados Unidos, lo que es Hollywood. Acabamos de enterarnos hace unos días de que la CIA o el FBI financiaron como 800 películas que salieron por la industria de Hollywood, que eso genera una construcción de subjetividad que, bueno, es pavorosa. Entonces digo, ¿de qué manera podemos acelerar este proceso, si se puede, ¿no?, hacia un compromiso mayor del Estado, que en Argentina lo hubo en términos de la ley de medios, pero que no fue consecuente después en el desarrollo y en el tiempo? Gustavo, yo creo que debiéramos pensar en claves comunicacionales con el mismo valor que buscamos soluciones a la economía de la gente. Es decir, debemos pensar la comunicación con el mismo peso y valor estratégico que tiene la economía de un país. Porque de otra manera, de otra manera,
vamos a... el espacio comunicacional, la disputa de la narrativa, va a terminar tributando a nuestras derrotas. Se va a terminar colgándose de nuestras derrotas. Y yo creo que en todo caso la economía pasa por una decisión político-cultural, ¿no? Porque también tenemos que transformar el modelo de economía, no solamente los proyectos que sustentan un modelo de economía más redistributiva. Yo creo que eso pasa también por construir modelos alternativos de comunicación que vayan par y paso con la prioridad de la economía. Y eso implica, de verdad, una gran inversión. Y no vamos a ganar ninguna batalla comunicacional en la medida en que veamos la dimensión comunicacional como una dimensión marginal o complementaria, sustitutiva o legitimadora de un proyecto económico. Personalmente, 14 años he estado con Evo y he entendido con relativa claridad, ¿no es cierto?, que si lo comunicacional no trabaja proporcionalmente con la dimensión económica, ¿no es cierto?, vamos a seguir cosechando derrotas, porque no hay nada peor que tener un éxito pírrico en la economía y tener una derrota demoledora en lo comunicacional. Lo comunicacional te va a terminar arrastrando la victoria pírrica, ¿no? Hoy he estado con Evo en un encuentro de organizaciones sociales. Y entonces pregunto a los compañeros, ¿ustedes se enteraron acerca del informe de Pandora Papers? ¿Están enterados, compañeros, compañeras, de ese discurso racista del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que los ha llamado cuervos a nuestros compañeros que trabajan, sufren y viven en Santa Cruz? Ustedes están enterados de que han reducido la huipala a la condición de un trapo sucio. Bueno, mira, ¿no? No toda la gente está informada, tiene acceso también a los medios de comunicación, especialmente si son rurales, ¿no? Y por supuesto, ya no te hablo de esto que tú eres experto, de lo que significa los contenidos comunicacionales en redes, los fake news, ¿no es cierto?, estas narrativas salvajes que transforman la verdad en una gran mentira, la manipulación de los medios hegemónicos, ya no. Pero mi conclusión es esa. Si no respondemos a los desafíos democráticos, de construcción democrática, de sostenimiento de estados progresistas, con el mismo interés que se responde a la economía, nos va a ir como en la guerra. Bien, Juan, ahí a través del chat te van saludando, dice buenas tardes, lo dice Patricio Falabella. Buenas tardes, compañeros y compañeras, excelente actividad, saludos desde Argentina, Corriente Peronista Descamisados. Recordemos que esta conversación, este encuentro que estamos teniendo con Juan Ramón, va a estar subido en la página de YouTube de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, para poderla después compartir y para poderla ver. Y se siguen sumando saludos, y alguien que está pidiendo también saludarte es el doctor Rubén Javier Paz Vizcarra, que es el vicecónsul del Estado Plurinacional de Bolivia en la ciudad de La Plata. Rubén. Buenas tardes, gracias. Un saludo revolucionario, querido hermano Juan Ramón. Hace mucho tiempo que ya no nos hemos visto, porque desde que yo estuve como presidente de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto y tú estuviste como ministro de la Presidencia, coordinábamos muchas cosas para el mejoramiento y para, bueno, el bienestar de la población. Es algo muy complejo, ¿no? Todo lo que tú manejas es una realidad a nivel internacional, pero tenemos que ver los ejes fundamentales, ¿no? De que lo mediático
es siempre el arma fuerte de la derecha. Pero también tenemos que ver, nosotros, yo te hablo como dirigente, no como autoridad, te hablo como una persona que siempre ha luchado. Tú sabes que cuando el presidente Evo nos necesitaba en Bolivia, la ciudad del Alto siempre estaba en pie de lucha. Si alguno del oriente, de cualquier sector, osaba querer tocar al gobierno, nosotros al día siguiente ya estábamos con una marcha. Lastimosamente hemos perdido eso. ¿Por qué? Porque, tengo que decirlo, se ha abandonado a las bases en su momento. Y solamente con los dirigentes algunas veces se ha hecho algunos acuerdos de uniones, pero la base se ha quedado ahí estancada. Eso tal vez en algún momento, y tanto lo veo acá en Argentina, igual de la misma forma, que muchos de nuestros compañeros que están en la política se olvidan de la base que los ha llevado a donde están. Y creo que tenemos que ser más drásticos, radicales. Acuérdense, yo les invito a todos los demás compañeros que estén escuchando a leer el libro de nuestro hermano Fausto Reinaga, La Revolución India. Y es un poco de la gente oligarca que nos domina a millones. Y en ese libro dice que nosotros deberíamos en algún momento ser radicales y hacer desaparecer a esos pocos para poder vivir en la tranquilidad. Pero les invito a que lean ese libro. Y nuevamente, Juan Ramón, felicitarte y agradecerte, ¿no?, por esta clase de conversatorios. Nuestra gente, tanto como Argentina, los hermanos argentinos y bolivianos, necesitan un poco de saber la realidad. Los medios de comunicación, a veces el internet, el Facebook y todo lo demás, a veces engañan, ¿no? Es mucho mejor saber de las personas que han estado en el momento, que han vivido el momento y que lo siguen viviendo, la realidad que tienen en los distintos países. Creo que ahí vamos a dejar de vivir engañados, vamos a dejar de vivir a lo que nos digan los medios de comunicación, ¿no? Un saludo nuevamente fraterno, Juan Ramón, y espero que esta no sea la primera ni la última vez para que nos puedas dar esta clase de charlas. Un saludo. Muchas gracias, Rubén. Un placer saludarte. No, por cierto, hay un gran desafío en materia comunicacional. No creo que solamente sea el caso de Bolivia, creo que en general pasa por la región. Hay países que han desarrollado muchísima más capacidad, digamos, autodefensiva en términos comunicacionales. En nuestro caso, hoy día, esta rearticulación de la derecha pasa también por una rearticulación de los medios de comunicación. No te olvides que los medios de comunicación hegemónicos en Bolivia fueron la vanguardia del golpe de Estado, ¿no? Y estos medios, la propiedad de estos medios está en manos precisamente de quienes hoy día, de alguna manera, están contra el gobierno nacional. Y entonces habrá que seguir trabajando, ¿no es cierto?, insisto, en los medios alternativos, en estrategias de comunicación popular, en la formación política de los cuadros. Habrá que seguir trabajando en el fortalecimiento de las organizaciones sociales. Creo que la tarea de la resistencia, de la lucha, de la rebelión de nuestros pueblos, pareciera que recién comienza. Es una tarea diaria, es una tarea constante, es una tarea permanente, y claro, el segmento comunicacional se ha hecho cada vez más estratégico en esta pelea, en esta lucha de resistencia contra los eternos opresores. Así que tomo muy en cuenta tu recomendación. Allí en el chat también van dejando otros mensajes. Pablita Araujo dice: muchas gracias a todos, es un placer escucharlo, estimado licenciado. Un saludo inmenso desde la alfombra verde de la Amazonía, Cobija, Pando. También Susana Inés Mancilla, muchas gracias, muy interesante. Saludos desde la provincia de Neuquén.
Camilo, Cañi también, gracias Juan por compartir tus saberes, conceptos muy claros y precisos, un gran abrazo, excelente actividad del observatorio. Y también nos ha pedido la palabra para poder saludarte. Ella es Teresa Vargas, es del MASI PCP de La Plata, de la comunidad boliviana de nuestra ciudad. Teresa. Bueno, un placer, hermano, escucharlo, todo lo que estás transmitiendo. La verdad que agradezco muchísimo estar en este momento escuchando todos los conocimientos que volcaste, agradecer a la Facultad de Periodismo y mandarte un saludo, un fuerte abrazo revolucionario de mis compañeros militantes del MASI PCP La Plata. Muy agradecido a la facultad porque hemos hecho la elección para elegir esta mesa directiva en esa bendita facultad. Así que un abrazo a todos los hermanos, muchísimas gracias, y también dar un abrazo fraterno a nuestro vicecónsul Rubén Paz Vizcarra, que es en este momento nuestro compañero de lucha. Muchas gracias. Gracias, Zule. Gracias, Teresa. Ya vamos cerrando. Gustavo, ¿te parece? Sí, Zulema. Yo le iría dando la despedida a Juan Ramón, que entendió la requisitoria y respondió. Creo que quedan temas afuera, porque siempre van a quedar temas afuera. Yo tendría 10 preguntas más para hacerte, Juan Ramón. Héctor lo mismo, Zulema, todos los que estamos acá presentes, pero bueno, el tiempo, voy a decir una perogrullada, es tirano, tan tirano como los que han gobernado en América Latina a lo largo de estos últimos siglos. Entonces, me queda la inquietud de cómo vamos a empezar a construir ese nuevo proyecto que se engloba en lo cultural, pero que específicamente, como acá se trata de la Facultad de Periodismo y Ciencias Sociales, hacia la comunicación, y esa es nuestra gran preocupación, el desafío de, bueno, intercambiar ideas. En algún momento hemos hablado de esto, creo, en una de las entrevistas que yo te hice. Y bueno, quiero agradecerte en nombre del Observatorio, en nombre de la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Periodismo y Ciencias Sociales, y de todos los acá presentes, tu gesto de haber intercambiado con nosotros un montón de saberes, de opiniones, y respondido todas las preguntas. Bueno, muchísimas gracias a ti, Gustavo, a Zulema, a Héctor, a Pablo, a todos quienes nos están siguiendo, seguramente en el Face. El agradecido soy yo, más bien, por la oportunidad que me han otorgado para ingresar al espacio de la Universidad de La Plata, de la facultad. Agradezco mucho el apoyo que otorga la facultad a las organizaciones sociales, particularmente a la comunidad boliviana. Realmente es una decisión valiosísima la de apoyar la organización social ahí de nuestros compatriotas. Y bueno, simplemente eso, reiterar nuestro agradecimiento. Creo que este es un momento muy particular. Ustedes van a enfrentar en pocas semanas una elección, seguramente para renovar la mitad del Congreso. Esta es una batalla política en la que hay que trabajar, como se dice, las 24 horas del día. Nosotros en Bolivia tendremos que renovar la imaginación para defender este proceso que está ciertamente asediado. Yo encuentro absolutamente pertinente y muy inteligente el título que le han otorgado a esta charla. Efectivamente, Bolivia está viviendo un momento de asedio a su democracia. Creo que hay un tema que es estructural al asedio de la democracia en los últimos 14 o 15 años. Tengo la impresión que se ha sobrecargado esta ofensiva sobre la región del Oriente, ha colocado a los dirigentes de las élites oligárquicas del Oriente como
los titulares, diríamos, políticos frente a este proceso de transformación, y eso tiene una respuesta más, una construcción histórica, no solamente del Oriente como Oriente, sino también de actores externos que están concentrando las armas, las ideas, los recursos, desafortunadamente, en Santa Cruz para enfrentar al gobierno nacional. Bueno, tenemos un enorme desafío en Argentina, en Bolivia y en el resto de América Latina, y como dice Fidel, es fácil ser revolucionario en tiempos fáciles, lo que no resulta fácil es ser revolucionario en tiempos difíciles, y creo que estamos viviendo tiempos difíciles y se requiere revolucionarios con templanza, con inteligencia, con valentía, con coraje, y fundamentalmente, yo desde mi perspectiva, fundamentalmente con un gran espíritu guevariano, guevarista, antiimperial, anticapitalista, anticolonial. Creo que este tiempo nos ha dado ese desafío y hay que saber ejercerlo hasta las últimas consecuencias. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias, La palabra ha Juan. sido tuya. Pronto te esperamos por acá. Y Jayaya Bolivia y Jayaya Argentina. ¡Jayaya! Jayaya, compañeros. Muchas gracias a todos y a todas. Un abrazo grande.